Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, en muchas ocasiones pasamos por encima de frases, oraciones, palabras, sin darles el debido contexto y sin darles la debida profundidad, análisis, estudio, y a veces subestimamos ciertas palabras que realmente representan una gran trascendencia en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, con el Espíritu y con Cristo Jesús. Por eso quise traer una palabra que es de 4 letras, supremamente sencilla, pero que solemos confundir con nuestros conceptos humanos, y es la palabra gozo. Cuando nosotros hablamos de la palabra gozo, o la escuchamos o la leemos en la palabra del Señor, quizás nos enfocamos única y exclusivamente en aquellos elementos o en aquellas cosas que producen alegría a nuestra vida, que producen en nuestra vida esa satisfacción, ese placer, ese contentamiento material, personal, humano, racional, y nos quedamos en esa dimensión de la palabra. Sin embargo, la palabra gozo en la escritura es una palabra que va muchísimo, pero muchísimo más allá en su importancia y en su trascendencia. Por eso le he colocado de nombre a esta semilla: el gozo en nuestra vida es proceso, promesa, provisión y vida de reino. Quizás a usted le sorprenda que la palabra gozo tenga que ver con todas estas cosas que para nosotros sí son importantes, porque para nosotros hablar de proceso, hablar de promesa, hablar de provisión y hablar de vida de reino, sí tiene una trascendencia mayor. Pues yo le quiero mostrar a través de la palabra que la palabra gozo tiene relación con estas palabras que usted sí considera importantes. Por eso es un ejercicio que nosotros debemos hacer cuando leemos la palabra, de darle importancia, de establecer el contexto y de tratar de entender lo que la palabra dentro de ese contexto representa. Por eso quiero que me acompañe a la palabra en Santiago capítulo 1 y versículo 2. Dice la palabra, muy conocido por usted, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí es una de esos versículos que golpea nuestra mente y nuestra racionalidad desde el punto de vista natural. Es contradictorio que nosotros disfrutemos de la prueba, que nosotros disfrutemos de la dificultad, que nosotros disfrutemos de lo que nos está causando quizás daño. Entonces, este concepto de gozo en la prueba es un concepto que se debe dimensionar en lo que tiene que ver con la palabra cambio. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, al recibir a Cristo Jesús, nosotros tenemos que, e insisto en ese proceso de cambio que debemos tener. Y uno de los cambios fundamentales es que nosotros debemos vivir en gozo, entendiendo que la prueba, que la dificultad, que lo que estamos pasando es parte de un proceso de cambio y transformación como preparación para la bendición que ha de venir. Nosotros no podemos asumir el proceso de una prueba como algo que nos está simplemente haciendo daño. Si todas las cosas están en control de Dios, todas las cosas también tienen propósito. Y lo que nos pueda estar sucediendo quiere decir que tiene un propósito, y siempre ese propósito, cuando parte de Dios,
quiere decir que nos va a beneficiar al final. Entonces, cuando hablamos del gozo en la prueba, estamos hablando de un cambio de actitud de cómo asumir las circunstancias. Entonces, el gozo en este caso no tiene que ver con la alegría, sino tiene que ver con la actitud que nosotros debemos asumir en un aprendizaje, en un proceso y en un cambio que nos lleva a entender que esta situación y esta circunstancia es parte del proceso mismo de la bendición. Por eso, la palabra del Señor en Juan 16:20 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Por eso decía en el título de la semilla, el gozo es proceso. Ahora, el gozo en este versículo es promesa, una promesa de que aunque el mundo se alegre por nuestros procesos y aparentemente estemos sufriendo, el Señor nos promete que nosotros vamos a recibir el cambio de esa tristeza en gozo a través de ese aprendizaje, a través de la sabiduría y a través de la intervención del Señor. Entonces, mientras en el versículo anterior era un proceso de cambio, aquí es una promesa que nos da esperanza para vivir una vida a pesar de las circunstancias. La palabra del Señor también me dice en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En este caso, lo que nos está diciendo la palabra gozo en relación a esta situación, en el momento de nosotros orar para pedir, es que nosotros entramos en un proceso de enseñanza a través del Espíritu Santo para que nosotros aprendamos a pedir al Señor o a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en ese proceso de enseñanza para que nosotros podamos recibir nuestro gozo, para que el gozo en nosotros sea cumplido. Entonces, en este caso, la palabra gozo significa esperanza. Entonces, una esperanza de que recibiremos la provisión, aprendiendo a través del Espíritu Santo a orar para pedir. Entonces, hasta este momento, ¿qué llevamos? Llevamos que el gozo en nuestra vida es un proceso de cambio, que el gozo en nuestra vida es una vida en esperanza porque tenemos promesa de que nuestras tristezas serán convertidas en gozo. Pero también el gozo en nuestra vida es un proceso de enseñanza que nos permite aprender a pedir para recibir la provisión y que nuestro gozo sea cumplido. La palabra también me dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, en este caso, nos está hablando de que la palabra gozo significa vida en el reino. Está acompañada la palabra gozo de la justicia y de la paz. ¿Cuántos de nosotros anhelamos que en nuestra vida haya justicia? ¿Cuántos de nosotros anhelamos que en nuestra vida haya paz? Pero también nos dice la palabra que estaremos en el gozo del Espíritu Santo. Entonces, significa que esta palabra gozo en este contexto es vida de reino. O sea, mientras el proceso era cambio, la promesa era esperanza, la provisión era un proceso de enseñanza. La vida de reino es el fin al cual nosotros vamos a llegar. Entonces, fijémonos que la palabra gozo representa muchísimo más. Es una herramienta, es un proceso, es una promesa, es una enseñanza, es la manifestación del fin que vamos a recibir. Por eso, cuando nosotros leamos la palabra del Señor, realmente, como dice ella misma, escudriñémosla para que podamos entender realmente el significado, la dimensión de lo que representa en nuestra vida cada una de estas palabras.
al final, lo que nos enseña la palabra gozo es que nosotros tenemos anhelo de algo, pero tenemos que estar en la actitud correcta para alcanzar ese gozo que nosotros anhelamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.